O sea, imaginemos por un momento esta escena. Estamos en el siglo XIII, allá en Italia. Ajá. Y hay un hombre rezando frente a un crucifijo de madera, el famoso Cristo de San Damián. Y de repente, en medio de un silencio absoluto, este hombre escucha una voz que le da una orden súper clara. Le dice algo así como, ve y repara mi casa, que como ves está toda en ruinas. Sí, una orden directísima. Totalmente. Y, a ver, la primera reacción de este hombre ante semejante mandato es levantarse, salir a buscar escombros, preparar una mezcla de cal y empezar a apilar piedras con sus propias manos para arreglar los muros de esa pequeña capilla. Es que es brutal. Es una imagen que, digo, desde nuestra perspectiva moderna resulta casi, no sé, cómica por lo extremadamente literal que fue, pero a la vez encierra una honestidad brutal frente a este llamado a la acción. Totalmente. Es que esa reacción inicial ilustra a la perfección la naturaleza humana ante los grandes problemas, digamos. Frente a una crisis que te abruma, el instinto más básico es buscar una tarea que sea manejable. Claro, algo físico. Exacto. O sea, mezclar cal y apilar piedras es un trabajo físico agotador, sí, pero es infinitamente más sencillo que enfrentar la descomposición sistémica de una institución entera. Sin duda. Ese mandato original escondía una profundidad tectónica que, bueno, tomaría años y muchísimo sufrimiento desentrañar por completo. Y precisamente hoy tenemos sobre la mesa un material que desentraña todo esto, ¿no? Es de un documento llamado Dossiers del Jubileo 2026 de la Orden Franciscana Seglar, específicamente de la región Nea Nuestra Señora de Itatí. Un documento interesantísimo. Muy interesante. El contexto de este texto es la conmemoración de los 800 años del tránsito de San Francisco de Asís, o sea, el aniversario de su paso a la vida eterna. Pero lo fascinante aquí no es la anécdota histórica de los ladrillos en sí. No, para nada. Es cómo estas páginas deconstruyen la idea de la reparación para convertirla en, digamos, una radiografía recruda y súper urgente de las instituciones en las que vivimos hoy. Nuestra misión en esta inmersión a fondo es entender el rol de la persona laica, del franciscano seglar contemporáneo, no como un espectador pasivo. Ajá, sino como protagonista. Exacto, como protagonista activo y reparador de heridas, tanto estructurales como espirituales. Para quienes nos escuchan, esto no es solo un repaso de historia eclesiástica. Es literal un manual de acción sobre cómo enfrentar las instituciones imperfectas a las que todos pertenecemos. Y el enfoque es súper valiente porque no se queda, digamos, en la nostalgia medieval. Obliga a mirar de frente las fallas sistémicas contemporáneas. Históricamente, tanto Francisco como sus primeros biógrafos y, bueno, la Iglesia en su conjunto, llegaron a la conclusión ineludible de que el mensaje de ese crucifijo era infinitamente más vasto. Sí, obvio. O sea, las ruinas no eran los cimientos agrietados allá a las afueras de Asís. Eran las ruinas de una estructura humana e institucional que literalmente se caía a pedazos por dentro. Ok, vamos a desempacar esto, porque la ironía de la situación me parece maravillosa y, a ver, súper aplicable hoy en día. Sí, a ver. Pensemos en una enorme corporación moderna que está, no sé, al borde de la bancarrota por una pésima gestión directiva. Ok. Y el director general llama a alguien a su oficina y le dice, el sistema se viene abajo, necesito que lo arregles. Y la reacción inmediata de esa persona es sacar una caja de herramientas e ir corriendo a reparar la impresora trabada del pasillo. Es una analogía perfecta. Es que es una actitud tierna, súper proactiva, no podemos negar la buena voluntad, pero se queda a años luz de la magnitud real del problema estructural, ¿no? Lo fascinante aquí es que el problema de ese siglo XIII era de una complejidad tremenda, muy similar a las crisis corporativas o políticas que vemos hoy. ¡Wow! Las grietas de esa época eran profundas. Tenías un poder político que se había entrelazado peligrosamente con el evangelio. Una clase dirigente y un clero que estaban, bueno, completamente distantes de las necesidades reales de la población. Claro, en su propia burbuja. En su burbuja, exacto. Y una riqueza institucional acumulada que generaba un contraste escandaloso con la idea original, que era la pobreza y la sencillez. Había una crisis de identidad muy severa. De hecho, el documento menciona un texto fundacional, La Leyenda Mayor, que es una de las primeras biografías oficiales de Francisco escrita por San Buenaventura. Y ahí las palabras del mandato toman, no sé, otro peso.
Una urgencia distinta. Exacto. Cito la idea central del texto. Dice, ya que mis cosas decaen y ves que son rechazadas, quiero que repares mi casa que amenaza ruina. Y lo que resalta de inmediato es, la posición que toma Francisco ante esa amenaza. ¿Por qué él no se convierte en este clásico crítico que se para con un megáfono en la plaza del pueblo a gritar lo mal que está todo, desde la vereda de enfrente? No, para nada. Él asume el rol de reparar desde adentro, y eso es clave. Es que reparar desde adentro requiere la capacidad de sostener la mirada frente a lo que está podrido. O sea, contemplar una casa en ruinas no es para nada agradable. Y menos si es tu propia casa. Especialmente cuando es la propia casa la que se desmorona, claro. Ese es el punto de partida indispensable. Y el salto analítico verdaderamente brillante de todo esto ocurre cuando se deja atrás esa metáfora arquitectónica de las piedras y la cal. Ah, sí, para pasar a algo mucho más profundo. Exacto, para abrazar una imagen muchísimo más visceral. Ya no se habla de un edificio dañado, sino de la anatomía de un cuerpo herido. Una transición directa de la arquitectura a la biología. Y esto, se apoya en esa imagen tan antigua de las cartas del apóstol Pablo, la primera a los Corintios. Sí, la metáfora del cuerpo. Donde se describe a la comunidad no como, un club o una corporación fría, sino como un organismo vivo. Un cuerpo con múltiples miembros, donde, lógicamente, si un miembro sufre, el impacto repercute en la totalidad del organismo. Es biológico. Exacto. Un cuerpo herido deja de ser una abstracción teórica. O sea, una herida biológica te genera fiebre, te paraliza el movimiento, drena toda tu energía y, duele de forma muy concreta. Y esa metáfora biológica es lo que permite categorizar las heridas actuales sin ningún tipo de filtro. El análisis del dossier no esquiva los temas que generan escozor. Para nada. Va directo al grano. Comienza nombrando, por ejemplo, las heridas purulentas causadas por quienes lideran, por los pastores. Se señala directamente el escándalo de los abusos. Tremendo. La distancia insalvable que a veces existe entre, digamos, el discurso que se predica en público y la vida privada que se lleva. Y la distorsión del poder. ¿Utilizarlo para beneficio propio? Exactamente. En lugares donde la única justificación de ese poder debería ser el servicio a los demás. Es durísimo. Es un diagnóstico súper severo y, ojo, que no se detiene en las cúpulas, porque inmediatamente después el foco de la fuente gira hacia las heridas provocadas por los propios fieles. Por la base, claro. Por la base. El análisis apunta a esta hipocresía de la doble vida. Presenta el escenario de una religiosidad de vitrina, digamos. La devoción del domingo. Tal cual. La devoción intachable de los domingos que convive sin ningún conflicto interno con la explotación laboral de los empleados el lunes por la mañana. Qué fuerte. Es buscar el confort de pertenecer a una institución solo para, calmar la conciencia, pero evadiendo cualquier tipo de transformación personal real. Incluso el texto rescata esa imagen tan gráfica y hasta perturbadora del libro del Apocalipsis sobre la tibieza. Ah, sí, la del vómito. Esa misma. La advertencia de que la falta de definición, el no ser ni frío ni caliente, provoca vómito. O sea, es un lenguaje clínico súper duro. Brutal. Y a esto se le suman las heridas estructurales. Por ejemplo, la realidad de comunidades que envejecen sin lograr un recambio generacional. Que se van apagando. Exacto. El uso de lenguajes acartonados que resultan completamente incomprensibles para la cultura contemporánea y el instinto de conservación institucional donde sobrevivir y mantener el status quo se vuelve más importante que la misión original de salir a las periferias. Pero, a ver, espera. Al leer este nivel de detalles sobre la hipocresía, los escándalos y toda la parálisis estructural, me surge una duda genuina como lectora. Dime, a ver. Un catálogo tan crudo de fallas no termina logrando exactamente lo contrario de lo que busca. Digo, al exponer toda la podredumbre interna con tanta crudeza, ¿no resulta profundamente desmotivador para la gente? Es una excelente pregunta. Porque pareciera la receta perfecta para alimentar el cinismo y alejar a cualquiera que tuviera la más mínima intención de ayudar a reparar. Claro.
Y es la reacción defensiva más natural frente a un diagnóstico doloroso. Sin embargo, la lógica que opera aquí en el texto es estrictamente médica. A ver, explícame eso. Un cuerpo que se niega a reconocer la existencia y, sobre todo, la gravedad de sus propias heridas, es un cuerpo que jamás podrá iniciar un proceso de sanación. No se expone esta lista de fracasos con el afán de destruir o de emitir, digamos, un juicio condenatorio desde la superioridad moral. O sea, no es criticar por criticar. Exacto. Si un organismo tiene una infección generalizada y decide taparla con maquillaje para mantener una falsa sensación de normalidad, el colapso es inevitable. Nombrar la herida en voz alta es el primer acto terapéutico. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque una vez que la herida está a la vista de todos, surgen las opciones sobre cómo reaccionar. Claro, ¿qué hacemos con eso? Exacto. Y la opción más seductora hoy en día, en casi cualquier ámbito de la sociedad, es caer en lo que el documento define maravillosamente como la queja lúcida. Un concepto clave. Esa capacidad brillante para diagnosticar un problema sin hacer absolutamente nada. Es que la queja lúcida es, digamos, el mal contemporáneo por excelencia. Consiste en tener una mirada afiladísima para detectar todo lo que falla. Ajá. Logras articularlo intelectualmente con una precisión asombrosa, escribes tratados sobre la crisis, desarmas los argumentos del sistema y acto seguido, Te cruzas de brazos. no mueves un solo dedo para solucionarlo. Es un ejercicio de agudeza mental que no se ensucia las manos. Funciona como un escudo perfecto, porque quien solo critica jamás se expone al fracaso de intentar construir algo nuevo. Pensemos, por ejemplo, en el ecosistema de Internet. Es exactamente la misma dinámica de ciertos críticos de cine que han construido imperios dedicándose exclusivamente a destrozar el trabajo de otros. Es una analogía genial. Tienen un ojo clínico impecable, pero notar cada agujero en la trama, cada error de iluminación, cada diálogo flojo, y lo exponen con una retórica súper envidiable. Pero jamás en su vida han sostenido una cámara. Nunca han dirigido nada. Jamás han tenido que lidiar con el caos de coordinar a un equipo bajo la lluvia a las 3 de la mañana. O sea, destruir desde la teoría requiere mucha inteligencia, sin duda alguna. Pero reparar, intervenir en la realidad material, eso requiere una vulnerabilidad tremenda. Totalmente. Y si conectamos esto con el panorama general de la historia de Francisco, el contraste es, bueno, absoluto. Su sensibilidad le permitía ver la corrupción, la riqueza ostentosa y la desconexión de ese siglo XIII con muchísima más claridad que la mayoría de la gente. Él tenía todos los argumentos racionales para sentarse en la plaza a ejercer la queja lúcida. A tuitear indignado en el siglo XIII, básicamente. Exacto. Instalado en la comodidad inexpugnable de tener la razón, pero optó por la vulnerabilidad. Decidió que la indignación estéril no bastaba y fue a buscar piedras. Y hay una distinción clave que hace La Fuente entre la queja estéril y el lamento genuino. Porque, ojo, quejarse y lamentarse no son lo mismo. Para nada. El lamento está tejido en la historia humana. Los textos antiguos están llenos de profetas lamentándose por la injusticia. Los salmos son gritos literales de angustia ante la desolación. Claro, Jesús mismo llorando ante Jerusalén. Exacto. La diferencia vital es que el lamento auténtico es un motor que exige movimiento. Hay una frase en el dossier que encapsula esto de manera demoledora. Dice, lloro porque amo, y porque amo, hago algo. ¡Qué belleza! Y ese hacer algo nos devuelve a la metáfora del cuerpo vivo. Si existe una pertenencia real a un organismo, la corresponsabilidad no es, digamos, una idea abstracta que se debate en asambleas aburridas. Es física. Es una consecuencia biológica. No se puede concebir que el cerebro detecte una hemorragia severa en una arteria y las plaquetas decidan quedarse inmóviles analizando críticamente el motivo del corte. Exacto. Las plaquetas van y coagulan. Se involucran físicamente en la herida, porque su supervivencia está directamente ligada a la del cuerpo entero. No redactan un ensayo sobre la mala calidad del tejido dañado. Simplemente actúan, claro. Pero a ver, llevando esta idea de apilar piedras y coagular heridas a la vida moderna de un laico, de una persona común y corriente, que busca reparar sus propias comunidades, ¿cómo se materializa esto sin ladrillos reales? Bueno, ahí entramos en lo práctico. Porque se plantea que el individuo común no es un espectador pasivo, ni un simple ayudante de las cúpulas dirigentes.
A partir de visiones renovadoras, como las del Concilio Vaticano II, en el documento Lumen Gentium, se establece que cada persona es protagonista por derecho propio. Y la transición de espectador a protagonista requiere herramientas prácticas. El dossier identifica 4 piedras modernas, digamos, 4 formas muy concretas de ejecutar esta reparación hoy en día. A ver, la primera. La primera de ellas es, paradójicamente, la más desafiante de todas: reparar en la propia familia. Consiste en encarnar la misericordia, el perdón y la gratuidad puertas adentro. Lo cual suena poético hasta que intentas llevarlo a la práctica, porque la familia es el lugar donde no hay máscaras. Es donde más cuesta. Es re fácil ser paciente y comprensivo con un extraño que te cruza en la calle, pero mostrar esa misma gracia gratuita hacia los defectos súper repetitivos de quienes viven bajo tu mismo techo, es la prueba de fuego de cualquier convicción profunda. Por eso es la primera piedra, la fundamental. No puedes reparar afuera si tu casa se cae a pedazos. La segunda manera de reparar se da en la comunidad. ¿Cómo es esa? Esto implica un cambio de mentalidad radical. Abandonar la postura de consumidor de servicios para asumir la de constructor. ¡Wow! Esto es clave. Muchas veces nos acercamos a las comunidades, sean espirituales, barriales o incluso políticas, buscando simplemente recibir algo: contención, entretenimiento, servicios. ¿Qué me dan a mí, digamos? Exacto. El constructor, en cambio, se queda cuando el evento termina para barrer el piso, median los conflictos entre los vecinos y aporta su tiempo cuando nadie lo está mirando. Básicamente se pasa de la exigencia a la aportación. Y bueno, la tercera piedra aborda el ámbito exterior, ¿no? Reparar a través del testimonio en el trabajo y la vida pública. La coherencia. Es llevar las convicciones profundas al mercado laboral, demostrando que la ética y el servicio no son utopías de fin de semana, sino programas operativos reales. Totalmente. Significa que las decisiones financieras y laborales de un lunes a la mañana se rigen por los mismos principios de humanidad que se profesan el domingo en la iglesia. Y ahí llegamos a la cuarta piedra, que resulta, a mi parecer, fascinante y peligrosa a partes iguales. A ver. Reparar mediante la honestidad. Tener el valor, las agallas de nombrar lo que está mal en el interior de la propia institución, pero haciéndolo desde la lealtad familiar. Sin generar odio ni escándalos ruidosos. Exacto. La tensión en este punto es innegable. Equilibrar la lealtad hacia una comunidad con la necesidad imperiosa de señalar sus vicios es literalmente caminar sobre el filo de una navaja. Me imagino que la distinción crucial radica en el origen de esa crítica. Precisamente. El texto dice que se trata de usar la voz de quien ama y por eso se niega a callar. La analogía más clara para mí es una intervención familiar ante un problema de adicción. Si un hermano está destruyendo su vida, la lealtad no significa guardar silencio cómplice. No, dejarla hundirse no es quererlo. Pero tampoco significa ir a una plaza pública a gritar sus secretos más oscuros para ganar aplausos o validación en las redes sociales. No se busca destruir la poca reputación que le queda, se busca salvar al individuo. Exactamente. La verdadera reparación honesta implica sentarse en la mesa del comedor, mirarlo a los ojos y decirle la verdad, por dolorosa que resulte. Porque su bienestar importa más que la incomodidad de ese momento. Es confrontar la enfermedad desde el sentido de pertenencia y el amor, jamás desde la arrogancia de la superioridad moral que, disfruta señalando los defectos ajenos. Y esto nos empuja inevitablemente hacia un tema de suma urgencia en nuestra época, la lealtad crítica y el coraje de quedarse. Un tema dificilísimo hoy. Vivimos en la cultura de la cancelación y del abandono rápido. O sea, si una institución, un grupo de amigos o un proyecto nos decepciona, la respuesta automática es cortar lazos y bloquear. Sí, la salida fácil. Si el cuerpo presenta heridas que causan dolor genuino, marcharse parece no solo la opción más fácil, sino la más lógica e higiénica. ¿Para qué quedarse sufriendo? Y el impulso de abandonar frente a la decepción es, profundamente comprensible y humano. Sobre todo cuando las heridas provienen del interior y causan daños muy reales. Sin embargo, el análisis destaca que la reparación profunda requiere elegir un camino distinto. El camino de quedarse. Volviendo a la figura de Francisco,
Su amor por la comunidad no era ingenuo ni ciego. Él no sufría de optimismo tóxico. Poseía un amor lúcido, digamos. Ajá. Él olía la podredumbre, observaba las grietas estructurales, era perfectamente consciente de la hipocresía, y aún así su decisión fue quedarse para reconstruir. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico, frente a problemas que nos superan enormemente? Porque hay un concepto en el dossier que actúa como un verdadero salvavidas emocional ante la parálisis que te genera ver un sistema roto. Sí, esa idea es fundamental. Se plantea el desafío de convertirse simplemente en una célula sana dentro del organismo herido. Y esta imagen cambia por completo las reglas del juego. Te quita un peso enorme de encima. Alivia el peso paralizante de creer que uno solo debe solucionar toda la crisis sistémica. Es un alivio que está basado en la propia biología. Piensa en esto. Una célula individual en el cuerpo humano no tiene la capacidad ni la responsabilidad de curar una falla multiorgánica. Claro, no le corresponde. Su única misión es realizar sus funciones correctamente en su entorno inmediato, mantenerse sana ella misma y eventualmente multiplicarse. Y al llevar esto a la realidad cotidiana, el panorama se aclara muchísimo. Ante la corrupción, la falta de empatía o la deshumanización a gran escala, sentir impotencia es natural. Totalmente. Pero si la única exigencia es ser una célula sana en el metro cuadrado que nos toca habitar, ya sea la oficina, la dinámica familiar o la junta del edificio, entonces la tarea se vuelve posible. Se vuelve manejable. No se nos exige una perfección intachable capaz de redimir a toda la humanidad. Se pide, simplemente, presencia activa. Tener las manos en la masa y funcionar de manera íntegra allí donde estamos plantados. Y esto plantea una pregunta importante sobre la naturaleza profunda de todas estas crisis estructurales de las que venimos hablando. A ver. Para responderla, el documento recurre a una obra biográfica muy temprana, La primera vida escrita por Tomás de Celano, y ahí se recoge una reflexión súper íntima y desgarradora. Se dice que el mayor sufrimiento de Francisco era contemplar el amor de aquel amor que fue amado tan poco por los hombres. Si observamos esta idea bajo la lupa de todo lo discutido sobre fracturas institucionales, se revela la verdadera raíz del colapso. O sea, una falla que no tiene absolutamente nada que ver con balances financieros o estrategias de comunicación institucional. En absoluto. La grieta primigenia, digamos, la herida madre de la que se desprenden todos los abusos, las hipocresías y las desconexiones, es sencillamente la ausencia de amor. ¡Wow! El hecho de que el amor profundo y originario es muy poco amado y correspondido en la práctica diaria. Por lo tanto, si la raíz estructural del problema es la escasez de amor genuino, la única reparación técnica y clínica verdaderamente efectiva es amar más y mejor. No hay otra. Pero no como un sentimiento abstracto, sino mediante acciones prácticas, encarnando esas 4 piedras en la realidad diaria, sin esperar a que los demás den el primer paso. Exacto. No depender de que las cúpulas cambien para empezar a coagular la herida en nuestro propio tejido. Es que ha sido un recorrido extraordinario. Empezamos observando la literalidad casi cómica de un hombre apilando escombros, para luego adentrarnos en la necesidad clínica de no apartar la mirada frente a las heridas abiertas de nuestras instituciones. Un salto enorme. Hemos visto cómo la queja lúcida funciona como un escondite intelectual perfecto para no ensuciarse las manos. Y comprendimos el desafío monumental de abandonar el rol de consumidores pasivos para convertirnos en constructores. Con las 4 piedras. Las 4 piedras modernas que exigen misericordia en la familia, compromiso cívico en la comunidad, coherencia en el trabajo y esa valentía tremenda de decir verdades dolorosas movidos únicamente por el amor. Es un cambio de paradigma total. Y todo esto sostenido por la decisión consciente de permanecer siendo células sanas en medio de organismos enfermos. Como decía, desarticula la pasividad, transforma toda esa frustración frente a los sistemas rotos en un verdadero manual de procedimientos para la acción civil y espiritual de los laicos. Y para cerrar, quiero dejar flotando un pensamiento final, una idea para quienes nos escuchan puedan masticar a solas en lo que queda del día. A ver, ¿me gusta? Si asumimos que cualquier comunidad, familia o institución a la que pertenecemos opera verdaderamente como un cuerpo vivo y herido, quizás sea tiempo de modificar la forma en que observamos sus cicatrices. Tradicionalmente,
Vemos una cicatriz e inmediatamente pensamos en el trauma, en la falla, en el daño irreversible. Pero tal vez, si observamos con mayor detenimiento, esas marcas gruesas en el tejido no son solo el recuerdo del golpe. Claro. Son el mapa exacto, la evidencia biológica innegable de que en ese mismo lugar hubo células sanas trabajando de manera silenciosa y obstinada hasta lograr cerrar la herida. La pregunta que queda resonando para cada persona del otro lado es, ¿en qué parte de esa cicatrización estás dispuesto a trabajar hoy? Una interrogante indispensable para evitar que, toda esta teoría se evapore. Ha sido un análisis exigente, pero vital. Muchísimas gracias a todos por sumergirse en la profundidad de estas ideas. Como siempre, recordemos el inmenso poder transformador que tiene el atreverse a mirar debajo de la superficie de las cosas. Nos encontramos en nuestra próxima inmersión a fondo.